El E3 ya está muerto. Merece este segundo de silencio. Qué decepción, mi canción ya no sirve. Hay que cambiarla porque el Game Pass ya parte. Esto no es el E3. Podré todo reaccionar porque es un despelote total. Además mi horario de clases no da, así que vamos por el jueves y el fin de semana. Esto no es el E3, esto es el Game Pass. ¿Qué podrá suceder en el Summer Game Pass? Viene Xbox y el ñoño a Wholesome Direct. También Devolver y ese show para PC. El Future Game Show y Ubisoft también. Y Nintendo no sacó ningún direct. Esto no es el E3. Esto es el Game Pass. ¿Qué podrá suceder en el Summer Game Compartes. Bienvenidos. Estamos aquí en el pre-show del PC Gaming Show con nuestro animador estrella aquí. ¿Cómo le va, gente? Solo Mr. Boy y Mr. Cuy para las 10 personas que nos acompañan desde allá. Ponga su like a los 11, deje like entonces, comparte. Está a punto de comenzar el PC Gaming Show. En 20 segundos voy a buscar agüita, weón. 20 segundos, 15. ¡Ey, concha tu madre! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Oh! Alcancé justo, weón. ¡Ah! ¡Ah, concha tu madre! ¡Ah! Mierda. Alcancé a traer el agua. ¡Ah! ¡Uy! Volvió la animadora, está más viejita, ¿eh? ¿Cómo pasa los años? Hey, Frankie! Hope I'm not interrupting anything. I mean, I was just in the middle of deathmatch. Great to hear it, Frankie. Listen, I've been thinking about the PC Gaming Show 2023. ¿Estás bien? Sí, sí. And I kind of want to make a few. Lo que pasa es que no me puse las pantuflas, fui con calcetín y me resbalé en el piso flotante. With world exclusives, in-depth interviews with the biggest studios, crazy good giveaways. What more can we add? Well, look, I don't want to get into the, details. Qué linda. Sí, yo la sigo en Instagram esta desde hace harto años. No sé en cuál E3 salió. Está más viejita, sí, si no te han pasado los años. No puedo hacer el show sin ti, guaya, porque nos faltan faperos. Hay mucha gente que no le importa, no se va a faper conmigo. Necesitamos a ti, necesitamos a ti. Necesitan una mano en una mano en la pantalla y la otra mano en el ganso. Traje nuevos asistentes para que el boom llegue hasta el cielo con nuestros anuncios de hoy. Si es que lo logramos, porque si no me voy a volver, lo siento, porque esto es muy fome. No queremos más gente así, ¿me entiendes? I suppose. Supongo. If it's for the show. Si es para el show, bueno. Excelente. Oh, hey, that's them. Ah, Frankie. La pasante más vieja, más dulce. ñoño Summer Fest. Oh, weón, me agité un poco con la caída. Ah, they're great guys. Very thorough. Se escucha bien, gente, ¿cierto? Ah. Mira, toca la guitarra más encima. Are you Sean's guys? Oh, Men in Black. Mr. Sean has many great ideas for the show.
You are lucky to know such a man. He is a visionary. A visionary. He is a man with his eyes locked on the future, like a horse. El tipo misionario, no sé por qué le están viendo tanto el pelo. A majestic horse. ¡Oiga! Read now, please. Un caballo If you like majestuoso. the look of Game A, then check out this world exclusive of Game B. Game exclusive, ¿ves? Necessary data acquired. A esta hora se ñoñoea. A esta hora en Ñuñoa. A esta hora, justamente a esta hora Dear en Ñuñoa. Frankie, thank you for your unwavering service to the PC Gaming Show. Your services will not be required this year as we pivot towards the future. No hard feelings, Sean, Dane. Ah, la mandaron a la chucha porque ya le sacaron lo que necesitaban. La muestra de voz y todo. Así que ahora. ¡Oh! Una IA y la reemplazará, supongo. Hoy entré en calor con la saca de chucha al comienzo, weón. Necesito descansar. Ni una sola cari, qué linda boca. Pero oiga, guayita, solo ven que no. Yo la sigo en Instagram, ¿usted también? Ah, no tenía Instagram, parece. No olvídalo. Es una herramienta poderosa si sabes utilizarla. Y yo no para mí. Vamos al PC Gaming Show a ver si nos alguna wea. Bienvenido a esta wea. 2023. Como pueden ver, estoy haciendo un cosplay de Steve Jobs. Sabes que ese weón traía rating y movía las manos así. Y cualquier anuncio prendía caleta. Y eso es lo que yo pretendo hacer con ustedes hoy día. Tengo la ilusión de cómo va a ser este show. La producción dijo, vale callampa, pero a mí me gusta vestirme así. Es mi ídolo. Mientras no me dé esa enfermedad rara, estará todo bien, ¿no? Adiós. Oh, ¿yo? ¿Cómo mirar al futuro? Muy familiar, la verdad. Hello, broadcast viewers. Oh, Frank I am AI. Frank AI, a virtual co-host based on professional gaming. Me hicieron cagar el pelo, sí. Award, utilizing deep learning neural networks. Esto es como Devolver, weón. Pero light. I have analyzed the entirety. ¿Alguien clipió la sacada de cresta? Espero que no. Te falta cosplayer, el cáncer de páncreas y ya bueno, me controlo. Oiga. Including titles like Stormgate, Path of Exile 2, Tax Day, La María June José Awakening, and finally Morris. Esto es demasiado ñoñoa para mí. Oye, esto no es tan ñoñoa como el otro día. Jingly dancing guys from England? Are you sure that's a real game? My mistake, Sean. Morris Man is a game concept I devised based on a holistic survey of the most popular Steam titles. Would you like me to generate another? You know, instead, let's just get things rolling with something that actually exists. First up, from 11-bit studios, we return to an icy apocalypse in Frostpunk 2. Ok. Vamos, nada más Super Monkey Island en Sea of Thieves, gente, así que vamos, démosle. Y los juegos cuando salen, acá tenía uno, comparte. Deje su like, por eso. Sí la conozco, tuvo algo de fama acá, ahorita hermosa, o gordibuena como le dicen, mi arquetipo de mujer perfecta. Ya no, está más flaca esa señora. Esa señora. Ambition requires men to feed upon. Oh my god. Esto es Contaminator Lord. Esto es Quintero. Quinteros. Zona de sacrificio. ¿Viste? Tenía otro nombre para un juego chileno. Zona de sacrificio. Listo con el like, muchas gracias, comparte. A ver si logramos igualar los likes. Porque en el like pasado vieron doble público de los likes. Qué bueno que ya no se ven los dislikes, así que voy a asumir que se perdieron los puntos, ¿no? Oh no, te dije que era mala idea poner una fábrica de fuegos artificiales. Mira el humo, ya venía el humo venía incluido en el trailer, weón. El humo veía incluido en el trailer, yeah baby, yeah. Santiago Simulator, claro. Ahí le busqué ahora el gasón, ¿no? Pero sí robustita y con tremendo poto, más gracha. La señora le dice en JP, pero me parece que es menor que tú, tiene la edad del Che Marinero, me parece la María José. Debe tener mi misma edad. Me vaya a hacer buscarlo, bueno, en vez de estar concentrado en esta weá. A ver. Ah, no, tiene 33. Tiene 2 años menos que yo. Cantó con los Kilapayún, por eso la caché que estaba más flaca. Oh.
Oh, mira, un gorila. Un Don King Kong, como le dicen los... Mi cara cuando le dicen así. Ay, Dios mío. Bueno, estos juegos los cabros chicos juegan caleta. Mi sobrino, los más chicos, puta, que juegan estas weas. Roblox y weas raras. No sé cuál es que está niña, salud para ella. ¿Cómo se llama la dama? ¿Cuál? Hey, check it out. I don't even need to write my own script for this show anymore. All right. Ni siquiera tengo que hacer mi script, weón. Genero todo por AI. AI. Next, we've got a pile of fresh previews for the most visceral, immersive PC releases coming our way, featuring visceral combat and immersive exploration, visceral landscapes and immersive storytelling. Fans of immersion will... Todo es inmersivo. Yeah, it kind of just keeps going on like this. Es como cozy, pero inmersivo. Ahora la parte es inmersiva. El live de la inmersión. And until that point, let's just go ahead and dive right Está en tu into our promedio de edad, ¿ve, next Mr. Bowie? Nivalis, Jump Light Odyssey, and Road to Vostok. Si lo que pasó, esa pobre muchacha se encasilló. Encuentro que se encasilló demasiado a la ranchera, weón. Tuvo que haberse diversificado más, weón. En la época que tuvo más fama, digamos. Pero bueno, ahora está forrada en plata animando televisión. ¿Qué se va a preocupar de la música? Mi apartamento, wow, qué lujoso. ¿Esto es cozy también o...? Tienes tanta plata que tuve preocupaciones solamente donde ubican los muebles. Y no morir de un balazo en el almacén de la esquina. Tendría que haberle hecho al pop. Sí, yo pensaba lo mismo, weón. Tuvo que haberse hecho al pop, weón. ¿Cómo estás, I Am Crying? Estaba en la presentación. Ah, esa la sigo yo en Instagram, weón. A ver, déjame buscarte el Instagram si es que me aparece, weón. Puta, ¿cómo se llama? En todos lados me sale la wea de Monkellen, como sigo pura wea de Monkellen. I can even help you run your new business venture. A noodle stand. With a little work, there's no limits to how high you'll climb. Puta, ¿cómo se llamaba la weona? Don't look down. As your digital companion, I can help you navigate the complex relationships with my personality matrix. Business partners, muy complejo todo esto. Friends, rivals, enemies. Ah, no sé, aquí que me acuerde cómo se llama, comparte de mis parras. It's all about saying the right thing at the right time. Your choices matter, so choose carefully. There's a city you see when you close your eyes. It's called Nivalis. Consider this your invitation. No. Princess, the Zootopans will be in our system any minute. Ya acá empezamos con las cosas tutito, parece. Mira, llegó el ex amigo. Se perdió el live anterior donde anunciaron una nueva material de Monkey Island. Me parece lamentable. Todos los cantantes de música folclórica del mundo incursionan en el pop o baladas. Claro, pero ella no era folclórica, pues era folclore mexicano en Chile, pues, era muy encasillada. Hora de la siesta. En medio cambio de un juego a otro, sí la cagó, weón. Sí, a esta altura ya estoy agotado entre tanto estudio y tanto live. Que puede que de repente me desconecte, pero bueno, estoy tratando de estar aquí con ustedes. Oh. Jump Light Odyssey. Oh, 19 de junio el demo gratis. Ahora sí, la secuela de Distrito 19, ¿cómo se llama la wea? Otro FPS post-apocalíptico, gente. ¿Cuál será? ¿Será famoso? ¿Será nuevo? Lamentable que salgo algo relacionado a Monkey Island. Ojo que lo dijiste tú. Puta, te estás escribiendo como lee el Mankey, weón, escribiendo como las weas. Lamentable que te lo hayas perdido, dije. Sé que su capacidad de comprensión
Le cuesta, así que lo voy a decir lento. Lamentable que usted no hubiera estado cuando anunciaron eso. ¿Qué cosa? Cuando anunciaron la expansión del Sea of Thieves con Monkey Island. Llamado The Legend of Monkey Island. Perdón por usar tantas palabras. En los próximos 30 minutos. Chucha madre, esta guapa va a durar harto, parece. Hicieron algo al pelo, se distinta en el comienzo del juego. Al comienzo del juego, al comienzo del video. Pero JP no sea así, pobre Mr. Bowie. Tiene look Blade Runner. Ya, coma, ahí sí. ¿Ves que hace bien hablar bien y fluido, JP? Lo lamentable es que solamente tenga que hablar así contigo, el resto de los seres humanos me entienden. Pero no te preocupes, yo me adapto para que me entiendas. Le pusieron fijador al pelo para que le tomara el croma. Ah, muy bien, ahí la Lionheart. Usted sí que sabe. Un Metroidvania basado en un cuento navideño. Are you kidding? Is she kidding? ¿Está bromeando? ¿Es verdad? ¿Ah? ¿Oh? ¿Ah? Mr. Cuyiman, Quintanilla, está entre mis waifus, pero sus manos jamás serán cochinas, estimados. Sus manos tienen potencial de crear mundos. World Premiere, gente. Si es lo de Metroidvania de Navidad, ya lo spoilearon. Un hombre que sabe el Lion. Soul Club. ¿Aló, Doctor Chancho? ¿Cómo es? El fantasma de la Navidad, el pasado, el presente, el futuro. Oh shit. Saludos, Cles, ¿cómo estáis tú? Está buena la música. Muy navideña. Navideña épica tétrica. Doctor Strange. Ahí está el fantasma de la Navidad, no sé cuál. Gráficamente está bonito, pero igual está bonito como los paisajes. Ah, no, ahí se puso el ñoño. Viene acá tomando una chelita, viene a comparte. Es como onda Castlevania. Sí, pues dijo un Metroidvania de Christmas Carol. Sí, dijeron Metroidvania, lo he dicho como 4 veces. Ahí está el Rosco, que saludos para él. ¿Cómo va Rosco? ¿Que le ha gustado algo de esta weá? Está bacán, dicen. Igual buena idea, aunque algo ridícula, pero buena. Un cuento de Navidad es Pico Right Free. Así es, comparte, hay que aprovecharlo. Ebenezer and the Invisible World. Ebenezer. Qué random que alguien se le ocurra hacer un Metroidvania de esto. Después vendrá el de la caperucita roja. Oye, y ahora que Winnie the Pooh no tiene derechos, también se viene, weón. Winnie the Pooh, Metroidvania. Todo le pasa a Igor. Igor se llama el weón, ¿cierto? Vamos a la chucha. Oh. Qué maravilla. Se ve bueno, pero el combate es poco fluido. Eso te iba a decir, se siente como... Por eso te decía, la animación como que le faltan frames o mal acostumbraron a los 30, 60 FPS, no sé cuánto. Se sentía menos fluido que weas que hemos jugado en el canal. Quizás porque todavía no salía, no me fijé la fecha tampoco. Es como Pingocho, ahora que es de libre uso, sacaron su tonto Souls-like y me encanta. Afírmate, Mickey Mouse, se te viene un Metroidvania. Yo no sé, yo apuesto que van a hacer algo para evitar eso. Si todas las leyes de copyright han sido... Ahí, Warhaven, seguimos con Warhaven, Copapú.
han sido cambiadas cada vez que se acerca la fecha de Mickey Mouse. ¿Command Conquer? Command Conquer like. Es música muy Command Conquer. Pero ni cagando un Command Conquer, se ve muy indie. Engineering Reporting. Oye, está muy basado en Command Real esta wea. Esta wea sí que tiene poco FPS, El acorazado. Dorf. Real Time Strategy Conflict. Ok, un Command Conquer like. Ya tomaron cartas para el Mickey Mouse, ¿sí? Viste, se viene, vamos a ir a odio que iba a pasar, no lo iban a dejar. ¡Lo necesito! Más remaster de Command Conquer, bacán igual. Hoy tengo que jugar al Real Ayrton en el canal algún día, es mi RTS favorito, weón. Ese y la expansión, weón. ¿Qué juego más bien hecho? That's pretty moving sentiment there, Frankie. Hey, what about Warhaven? Warhaven isn't just about clashing swords and moments of magic heroism. It's a game about ¿Cuándo, the Dorf? human condition. No me fijé cuándo. About our shared struggle against a cold and uncaring universe. Pero se veía bueno. Command Conquer Like para los que sufren porque el último Command Conquer fue el de celular, ¿o no? Rivals. Preferiblemente con una escopeta. Ah, aquí nos fuimos a la mierda de nuevo. Un FPS ñoño, gente, finalmente. Tienes que ser bueno, pingocho, y no decir mentiras. Este juego lo jugaría Raki, weón. Indie Game Moment, sí. El anterior parece que también era indie, pero se notaba mucho el tributo a Command Conquer. ¡Oh no! ¡No era Nokia! Arraki va a llegar corriendo a jugar este juego, papú. Va a matar a todos los colores pasteles. Probablemente me gustan los boomer shooters. Tiene elementos de puzzle, parece. O magia, puta. Sí, es bien grande el inventario para ser un FPS. What the fuck. Oye, el tío Próstata no se anunció en Discord y aún quizás murió. No me gustan mucho estos juegos. ¿No te gustan los FPS o los indies? ¿Qué me está mandando Lionheart? ¿Es sobre Disney? ¿Qué dirá? JP, no muestre esto al aire. Para evitar el tema de Mickey Mouse, que creo que vence el próximo año, y vence, no vence cualquier Mickey Mouse, se vuelve dominio público el Mickey Mouse del bote, ¿ya? Disney patentó el logo de Disney con todos los frames de la animación del bote. O sea, no sé, pues imagínate, tendrá 2000 frames, entonces hay 2000 logos de Disney patentados con uno por cada frame de la animación, entonces así están evitando que se venza se vuelva de dominio público a Disney, o sea, Mickey. Van a poner en el logo de Disney un frame por cada Mickey Mouse. ¿Viste, weón? Sí, iban a encontrar algo, weón. Iban a encontrar algo. El Steamboat Willy. Gracias, estimado Lionheart. Muy informativo, la verdad. Conciso, bien redactado, maravilloso. Can't you feel the love in the air?
Los FPS. Ah, oye, pero Doom es bueno, weón. FPS RPG no me gusta tampoco. ¿Cómo que no te gusta FPS? Te encanta Doom, weón. Os va a decir, pero es que Doom es otra wea, van a decir. Doom es su mundo aparte. Qué bueno, es más inteligente los buenos de Disney. Sí, pues, weón, tiene a todos los abogados del mundo, pues, weón. Pillines, pillines. Ahí las chiquillas que le gustan a Regis. Aguante Doom. Doom es FPS, no RPG. Ah, tú decís FPS-RPG. Ya, ahí te caché. Sorry. El Miguelito que silba y se mueve de arriba abajo se vence entonces. O sea que el ratón Mickey no será dominio público entonces. Por ahora no. ¿Y a mí qué me importa, Mickey? Weón. Mickey rige todas las leyes de copyright del mundo, weón. Debería importarte, weón. Si algún día quería hacer un hentai de Mickey autorizado, ya sabéis cómo tenéis que esperar que la, no sé, que ya 250 años más. Showing us that love is never simple, especially in the middle of an apocalypse. You know, I sometimes get misty-eyed myself about a simpler time. I mean, don't get me wrong. I love modernity. And sure, big text and some stumbling. ¿No te gustaba Doom 3? Doom 3 no era tan FPS, era un FPS slash. ¿Qué? Slash. Medieval times when we were plowing our own fields and treating everything with leeches, not buying 8 pictures with weird electric money. Luckily, though, video games can bring the medieval fantasy to life. To find out how vamos a la fantasía medieval a vida con los videojuegos. Mi bigote. It's designed to identify, question, and report back on the work of leading game developers. Dalí se llama el weón. And don't worry, technically speaking, it's completely legal. I mean, this little guy's even got a selfie life. Saludos, NGP, saludos, Sánchez. Friendly panopticon kind of way. Me tinca más la IA de la chascona. Oiga. Oye, Arraki, espérate nomás, weón. Cuando saca el IA, va a ser como Futurama, weón. Vaya a poder bajarte la que te gusta en un mecha, en un maniquí y está ahí. Qué maravilla. Parezco el falso culeado ese, ¿cómo se llama el cantante que se las da de hippie, güey? El culeado vive en una puta mansión rodeado de plata y weas caras. Y te apuesto que come todos los asados, aunque diga que es vegano el weón. My name is Reiner Hardarson, and I'm the game director for Pax Day. Pax Day is an open world fantasy game in a living, breathing world which we can call home, where it's teeming with life, mysteries, and it's for you to explore. Imagine yourself if you are living in 12th or 13th century Europe. It's a very different reality. You know, it's where knowledge has been lost and it's getting rediscovered. It's where magic truly exists and ghosts exist. Despiérteme cuando las personas robots hayan sido testeadas y estén a precio accesible. To build it's basically going back to the roots of what fantasy means. A precio accesible, a fantasy world based on real world mythology. Eso en moneda argentina, ¿cuánto sería? Using a lot of medieval literature and usando mucha literatura medieval hemos hecho esto. Magic, actual recipes for healing. Parece de este dibujo que hice yo al modelo del final del juego, ustedes no van a ver la diferencia. Oye, pero este le corrió la mano a una planta y era bueno un castillo. So Pax Day, maybe the way to explain it would be, imagine you're in this amazing, beautiful world. It's huge, and you find yourself in a forest, and your mission is to find a plot for where you start building a home, and from that home you will go on to oye, se ve bonito, fuera huevo se ve bonito. So with the lore, 1 millón de años, dice Raki. No creo que duremos tanto, estimado. Ponen tu lápida. Resucítenme cuando se pueda resucitar y estén listas las esposas robot a precio accesible. Postdata, soy argentino. And part of the lore and mystery is also part of in the gameplay itself, so you will be able to find and examine things and actually then find snippets that help you find other places and make items in the game itself. And the area of the game that you will be able to play when the game launches is, we're calling it Gallia. Tiene pinta de no salir en 5 años más este juego. In southern France, with the influences from the Nordics where we're from.
Yo digo, ¿cuánta gente tiene que trabajar para hacer un mundo tan grande digitalmente, weón? Onda, tenéis que decidir tú, cada un weón, ya, esta weá va a tener piedrecitas, cuántas piedras tiene, la disposición de cada weá, no, yo me volvería loco. Yo si hago un juego alguna vez sería una weá simple, o sea, simple dentro de lo... al lado de esto, pues, weón. Porque un juego más simple igual es complicado de hacer. Barata no será nunca, che marinero. No es mala idea, podría funcionar. Claro. Y si resucitan, te resucitan poniendo eso en la weá. Y te acordáis de tu vida pasada, me despertáis a mí también, por favor, para verla. Para probar la weá. Huele a humo, rico, JP. Sí, en estos juegos hay varios estudios trabajando y a veces se hace intercompañía. Imagínate ya, vamos a poner un árbol, cuántas ramas tiene, cuántas hojas va a tener. Espero que nomás sea que pongan ya, vamos a poner un árbol y el árbol automáticamente, aleatoriamente va a generar todas esas weas. Lo mismo que el pasto, si no me volvería loco, imagínate esa wea. Una locura. Ocas puede verla, pero no probarla, ojo. No seas cagado, weón. Seguramente lo hacen proceduralmente y luego van revisando. Yo me imagino que esta herramienta avanzada tienen así como un, ya, bueno, toda la que sea naturaleza, pasto y la web es como un RNG de generación y lo hace. ¿Sí? No me refiero a RNG cada vez que jugué el juego sale una plata distinta, no, sino que un RNG, me cacha todo esa hierba y weá. Eso mismo que dice, bacán. Dejen el like, y por eso se denuncia el crunch actualmente. Cúculi Show, como está Micro Vice. Qué maravilla. Yo insisto, me gustaría ver Cúculi Show hacer por lo menos un plataformero y ojalá una aventura gráfica, pero no sabría qué mierda ponerle historia. O sea, el plataformero sí o sí hay que terminar el de la Mega Maratón. Pero no tengo equipo para hacer video en internet. Voy a tener equipo para hacer un juego, pues, weón. Debe ser a voces el chistecito porque a todos pensamos que se sobreesfuerzan aún más. Don en plata. ¿Cuándo sales de vacaciones de invierno? Como el... un mes más. Let's celebrate the same spirit of kart racing treachery as our next preview brings Mario Kart Mayhem to PC. Here's Stampede Racing Royale. ¿Dijo Mario Kart para PC o estoy...? ¿Un weón que se llama Mario? World Premiere. Quizá un weón que alguna vez hizo un Mario Kart, puede ser. ¿Y el nuevo Alone in the Dark? No han mostrado nada. Bueno, hace poco sacaron un video, pues, weón. La web de PlayStation mostraron, parece, ¿no? Quizás muestren acá un poco. 60 Player Royale, gente de carreritas. Hay varias técnicas para hacer esas webs. Por ejemplo, quedan unos 10 árboles distintos y los van copiando y pseudo aleatoriamente en todo el mapa. Van rotando y poniendo diferentes alturas de árboles. Sí, eso... me imagino, weón, si no sería una paja pero considerable, concha su madre. Sin eso sería imposible sacar juegos tan inmersivos. Así leí que lo hacen varios mundos abiertos connotados, como el The Witcher. Stampida. For Master Horizon 2, The Search for Life, the art team is looking to balance style and authenticity. ¿Cacha cómo se ve? To faithfully represent all ¿Cachaste que se ve así como tiritón? in space exploration. Players will see familiar rocket launches and a host of ¿Cachaste? Mira las letras que se ven como media tiritonas. The design team have Eso puede ser porque el video es... lo mandaron en PAL y la weá es NTSC o al revés, weón. Es el típico movimiento de cuando cambiáis los FPS de una weá. Cuando convertí de FPS a otro. Frank, I cannot tell you how excited I am to see Path of Exile 2 in action. You know, being something of a Vamos a ver Path of Exile 2 que ya lo hemos visto en otros lados.
What? Your path of Excel playtime falls well below the community average. But the time isn't what matters in that game. I'm also analysing your chosen character builds in recent leagues and... No, my build wasn't meant to be they're a fun producing build. some troubling DPS simulation. Fascinating. Fascinating, Frankie. Fascinante, but fascinante. let's not keep the good people No ven waiting. que ahora usan Let's roll the EA tape para for estas Path of cosas. Exile 2, please. EA puede hacer un juego de Cúculi Show. If that Siri could see Como this now. Devolver. Disgusting. Pinta Steve Jobs de cartón. Saludos, Comic Gameplays. Así es, eso mismo comenté al comienzo. Un cosplay de Steve Jobs. Chiquillos, lo que me gusta de la weá de IA y la weá nueva, moderna. Bueno, fuera de que nos pueden cagar y matar todos como Skynet y la weá, es que... Meme, weón, meme. Como el meme que subí Mega Man con Homero Simpson, que pocos vieron. Son maricones los weones. ¡Se le ve la tetita! ¡La chacha! ¡La chacheta! Así que vean el Discord en el Memelandia, en la weá que puse de los Simpsons como Mega Man X. Muy buena, weón. Funciona a muchos niveles, weón. Cero muerto. El cambio de colores del casco, weón. Cómo lo logra al final, es muy bueno. Estaba buenísimo el meme de la araña. Muy bueno, weón. Tiny Build. In-game, work in progress. Hey everyone, my name is Leo and I'm the lead developer of a new action-adventure game Ferocious. I began working on Ferocious a few years ago, with the idea of creating a first-person shooter in a timeless Lost World type of setting, combining over-the-top action with exploration and a sense of wonder. Ok, otro FPS. Ha durado harto el FPS, yo pensé que iba a caer en desgracia en algún momento, veo que no. That you may have seen in movies like King Kong and Jurassic Park. We aim to marry the setting Ambiente and como King unique Kong y gameplay Jurassic Park. opportunities with classic first-person shooter mechanics, similar to early installments of franchises like Far Cry and Crysis. The flexibility of the Unity engine allows us to create unique ¿Qué solutions paja la to prueba solve mañana, environmental conchito, features, madre, no. such as custom water effects and realistic vegetation. El pitito es tan real. Use a mix of photoscanned and handcrafted assets to create a world both Una scary mezcla de and beautiful. photoscan y la guá a mano. However, there are some ¿Rotoscopía? things waiting for you in the jungle that we couldn't find any rework Hay un references simulador for. de mecánica automotriz que es terrible bueno, Soviet dice el infobars. Hampi. JP, si ahora la EA hasta reemplaza las voces de las canciones basadas en la línea Hope vocal you del guys artista are original, por excited ejemplo, as I Freddie am. Mercury Feel cantando free to Chile. Sí, request sí lo he the visto, follow muy the bueno, weón. As we can't ¿Sabéis focus cuál on all pasó? of Y no noté mucha diferencia. Yo siempre pensaba, no sé si pensaba inconscientemente que esa canción You know it's the one for now Alone again Naturally. Siempre juraba que era como una voz parecida a Paul McCartney, weón. Y después hasta que un día descubrí, no es Paul McCartney. Y un weón en TikTok puso esa canción con Paul McCartney y suena casi igual, weón. Y los comentarios decían, espérate, ¿no la cantaba él? Todo le pasaba lo mismo que a mí, weón. Pensaban que ese tema lo cantaba Paul McCartney, nada que ver. Alone again, naturally. La Nati Lionheart estuvo poniendo unos muy buenos de Homero cantando canciones, weón. También era muy buena, weón. Lo recomiendo 100% a quienes quieren aprender cositas básicas. Weón, le pregunta a ChatGPT, ¿conoce a Cúculi Show? Y te dice, no conozco a ese conche su madre. Quizás la versión premium me conozca. Wow, qué cuático como avanza tan rápido la inteligencia artificial. Los escucha todo el día, sobreexplota los IA, dice Lionheart. Y me respondió, dice Kles, sí, estoy familiarizado con el programa de televisión Cúculi Show. Es un programa de comedia y entretenimiento que se emitió en algunos países de habla hispana, weón. Qué maravilla, estoy totalmente concentrado en el juego. El programa solía presentar, ya me tienen en el pasado, weón, sketches cómicos, parodias, imitaciones y segmentos humorísticos. Sin embargo, mi conocimiento se basa en información hasta septiembre de 2021, por lo que no puedo proporcionar detalles actualizados sobre el programa si ha habido cambios recientes. ¿Quién canta esa canción? También no tengo idea, pero no es Paul McCartney, es otro weón. Las IA haciendo cover con la voz de Homero son muy buenas. Sí. Island of Insight. I might only have an old-fashioned analog neural network, but I'm going to risk some data analysis of my own. Those Dark Souls games seem like a big deal, huh?
Dark Souls game? Okay. While From Software is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping John in Lennon, with fresh comedia. supply of ¿Te gustan very los Beatles? depressed Sí, me knights encantan with los very Beatles. big swords. Coming this October, here's your latest look at Lords of the Fallen. Viene Lord of the Fallen en octubre, gente. También han puesto canciones de John Lennon cantadas por Paul McCartney. También hay unas partes muy realistas, weón. No es 100% perfecto, pero weón, dale un año más, pues, weón. Oye, 5 años más va a ser indistinguible, weón. En algunas partes muy convincente la weón. Y te ponen obviamente la voz joven del weón, no la voz de ahora. Te voy a traer algo de Abbey Road, dice Hambi. Buena, Hambi. Trae nomás, trae nomás. No, no es John Lennon, excuse me. Ah, no, la canción, no, nada que ver, no es de los Beatles, el del Alone Again Naturally, no, es un weón X. Pero la voz la tiene muy parecida a Paul, weón. A Paul joven. It is an avant-garde evil structure, combining tradition and innovation. And it's looking for its new steward. Of course, we have the most trained and prepared guards, the most efficient staff. Que saquen el juego cancelado de Warcraft Aventura Gráfica. Claro. Voy a muchos lados, dice Hambi. Viaja mucho. Yo no podría, me carga viajar, weón. Yo cuando trabajaba viajando mucho, ya. Me gustaba la parte que me pagaban, pero la parte de transportarse y todo eso me carga. Yo siempre digo, dale, yo voy a empezar a viajar harto el día que invente el teletransporte, weón. Puta, ir a Estados Unidos, tomar el avión, weón. Todo apretado, weón. Durmiendo como el pico. Quizás me falta ser millonario y irme en primera clase, no sé, weón. Pero es que allá en primera clase igual tenéis que amarte la espera en el avión, la revisada de cocos en el aeropuerto, weón. Ah, qué paja, concha de tu madre. ¿Será William Campbell? No, weón. Sí, estoy familiarizado con el canal de Google, YouTube llamado Cúculi Show. Es un jugador que ha videojuegos sin centrado y perdida. El canal ha ganado una base de seguridad significativa. ¡Oh, my God! He ganado una cantidad de bases de seguridad significativa. ¿Dónde están mis cochinos? ¿Cuántos suscriptores tengo, weón? 3000 y tanto, y somos 38. Esa gente. Se agradece el 1% de público cautivo. Quizá la mitad muerto, weón. Se han pasado muchos años también desde que partí. Que la gente fallece, quedan las cuentas ahí. World Premiere, gente, algo nuevo, veamos. Veamos qué tan indie es. ¿Qué pasa? Oye, esta wea World Premiere, yo juraría haberlo visto, lo soñé una vez. ¿Por qué me parece haber visto esto antes? No, quizás solamente era la escena del tren y me estoy confundiendo, puede ser. Mariachi Legends. ¿Japoneses haciendo juegos mariachi? ¡Uy! Lady Death, papuña. Está acá en la gráfica. Buena, coleccionista nostálgico de Aster, ¿cómo le va? Cuando viajas a Japón, ¿me avisas para encargarte alguna mona china? Oh, bueno. Si vayas a Japón, te puedo cargar unos jueguitos de por ahí. ¿Por qué los demás están baneados por ser furros? Hay poco baneado por ser furros, weón. Mira esos mariachis electrónicos, papú. Are you alright, Sean? Our programming included a gunfight/dance sequence to promote Mariachi Legends, but your heavy breathing is indicative of exhaustion, panic. Estás agotado de tanto Mariachi Legends, papu. No. Don't worry about anything. Systems are a go. Our schedule is just packed with so many games. Estoy bien, pero hay tantos juegos. ¡Ah, estoy tan caliente! Humo. Notification. Day 9 has been ¿Mostraron algo de gameplay? Nunca he ido a Japón, pero sí o sí iremos. Y voy a comprar esas bolsas con juegos para ver qué sale, güey. Pero te la pago buscando y no es hueveo. ¿Qué tal el PC Gaming actual, JP? Estamos en la época del cringe, gente. Day 9. The consequences of my actions. Hello.
I am Frank AI. What's up, Frank AI? I'm day 10. Frank, ahí está, creo que era Frankie. They're going to be at this for a while, so let's just go ahead and fire up a trailer for a strategy game, Age of Sigmar: Realms of Ruin, while I do some strategizing of my own. Dakota, start unplugging things. I'll just tell you when to stop. Acá está el Instagram. I am Frank AI. Aquí está mi guayo. Commander, there is the stench of Ahí está. death about this place, not just from the Oryx. Death comes for everyone. Es Get Frank Games. Get Frank Games. Get Frank Games. Get Frank Games. We must claim this swamp. Enemy sighted. Sigma, give me strength. Sí, muy bonito. Ay, tuvo guagua hace poco, oh my god. Hace poco, hace como 2 años. Puta la wea. Pone más post, pues weona. Aiden, I will take the fight to the Auric warlord. You hold here. Fate conspires against us both. Así que ya sabes, gente, Get Frank Games, todos juntos, sin espacio, sin ni una bola, sin guión bajo. Ya anunciaron Space Quest 7. Space Quest 7 lo anunciaron hace muchos años, pero nunca salió. Hay un trailer de Space Quest 7. Warhammer. Esa es buena que go. Una más baratita. Obviamente mi conocimiento de septiembre de 2021 el canal de YouTube Cúculi Show es conducido por el comediante mexicano Diego Cúculi. ¿Qué? Me cagaron, weón. ¿Quién chucha es Diego Cúculi? Sleeper, que es Aguadune, weón. No, nada que ver. Él es conocido por su estilo humorístico y participación en diversos sketches y videos cómicos en su canal. Sin embargo, ten en cuenta que la información podría haber cambiado desde entonces, bla, 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 bla. Diego Cúculi. El Vera te suplantó, ¿te imagináis? Oye, sí, que hijo de puta. 57 lucas Baratelli, pues Diego Vera. Me cagó el Diego Vera, me robó el canal. Es la fusión entre Diego Vera y el JB, qué asco. Guácatelas, qué asco. Gente, 40 personas de nuevo, 18 likes, rájese. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with certain needs. 7 necesidades. Your needs. I gave you Todos tenemos 7 necesidades. Te doy Metal Gear Solid, papu. hooked you up with a contract or two. Ah, no, Metal Gear. I took my share, but that only seems fair. No, es la fusión furra entre Diego Vera y JB. ¡Ah, no! But then, ya le puse la tu like. Gracias, comparte. and now, El verdadero patrón del Cúculi. No, anda a cagar. and I don't need you anymore either. Ya no necesito más. Ahora el balazo. Sleeper, go now to the ship. Puta, si animan tanto, ¿por qué fucking no animan el lip sync? Tú a veces podéis corregir al bot, bueno, a ver si aprende. Dile, no se llama Diego Cúculi, se llama JP. ¿Cómo estáis, Luis Pineda? This is just the beginning. Ay, todos dicen lo mismo. Esto solo comienza. Citizensleeper.com. I have found no official case of death by FOMO anywhere on the internet. However, I would not suggest risking being the first case. Failure to watch the next section of this show would result in you missing amazing new content from Dread Pilots, Miasma Chronicles, Pathfinder Gallows Bar Survivors, and Parcel Core. But first, here's Critico. ¿Cuánto durará esta weá? ¡Oh, Premiere! Juré que era Silverpack. No, el Silverpack es más. Tiene más presupuesto. Y el piso plantado. Oye, Tiny Build hace todas las weas. Qué chucha.
Todo cuerpo que se sumerge en un líquido tiene un empuje de abajo hacia arriba con el peso del volumen de líquido desalojado, weón. Arquímedes, y después empieza a hacer weá. Primero, ¿cómo se dice? Primero teoría, después la práctica. ¿What? ¿Cómo dice? Como era todo cuerpo que se sumerge en un líquido, experimenta un empuje de abajo hacia arriba, ¿cuál es el peso del volumen del líquido desalojado? Eso es como de la bañera, no sé si va al mar, pero bueno, usted me entiende. Exactamente, JP. Saca de chucha JP, a ver cómo estuvo eso, déjame verlo, no lo he visto. Bueno. Me caí, pero poquito. Tómese las pastillas luego, tatita. ¿Por qué, weón? La respuesta es caballo. Es la base de la estabilidad. ¡Ey, furros! ¡Volvieron! Más románticos que nunca. Mira esa música, po, weón. Te di la llave de mi corazón. ¡Wilson! La respuesta es Cucuwin. If there was an award for being unbearably cute while also being unbearably fun, there is no question it would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but please. Subieron un premio por ser tierno y a la vez. No me acuerdo que otra wea sería yo y el juego. Hemos sido engañados todos estos años. Los chicos no dejan pasar ni una, son terribles. El líquido desalojado es equivalente al peso del cuerpo sumergido. Así es, comparte. While AI might not have mastered the subtle art of ego boosting, it's already powering new ways. Es el principio de Arquímedes. ¿De quién? De Arquímedes, ese cuando lo descubrió dijo Eureka. The team over at Hidden Door have developed a generative spin on pen and paper role playing. It is so tantalizingly delicious. I had no choice but to send RD's adorable all-seeing eye to check in on the project. Sáquese un simulador de navegación. Puta el Hamdi, weón. Oye, salió Sea of Thieves, es lo más cercano que vamos a obtener ya. Brooklyn, oh, yo estuve ahí, guacho. No, está limpio. Eso es un lado cuico de Brooklyn, weón. El Nueva York ñoño. Hidden Door is a role-playing game where you and your friends come together. You can play in any world you choose. You create your characters. Es un juego que creas tu personaje y juegas con un amigo, güey. So the idea would be you've just read a book, you can't get it out of your head. Now you can ¿Cuánto pagaron por estar aquí, gente? Eso es lo que hace falta, al menos para nosotros. Within the rules and the canon that the author has set and confirmed with a generative AI narrator. El que salió en pelota a la calle. Creo que sí. Gritando, así como, ¡ah, conchetumare! ¡Eureka, lo descubrí la weá, conchetumare! Sí, una weá así fue, no me acuerdo bien. La parte de la historia no me la sé bien, me sé más el fondo de la weá, no el contexto. Un likeazo cuesta la entrada de Cúculi Show, pónganse al día, gente. Gracias, Dastra ahí, que siempre me se me olvida decir LC, gente, like, suscríbete y no ni siquiera comparte. Tenemos link nuevo de donaciones. ¿Ñoño también está en Brooklyn JP? No. Debe haber algún lado. Sí, no, igual se sienten algunas partes muy ñoñinas, pero no, es más. No sé cómo explicarlo. Este juego no es para mí. Esto es como un juego. Es como aventura de texto, no es como aventura gráfica. Aventura, la de antes de texto, pero con multiplayer y con estética bonita.
Yo he tratado de jugar aventuras de texto. Authors and folks who make some really exciting TV shows and other media to bring those worlds into Pero entiendo que es lo que había antes. ¿Cachai? Como libro, sí. Vaya haciendo tu historia. El viejo se sumergió una tina llena de agua hasta el tope. Muy caro Estados Unidos. Yo he jugado de aventuras de texto, ¿sí? Jugué un poquito al Colossal Cave, porque cuando salió la página del Colossal Cave nuevo, tenían el original así para jugarlo ahí y lo jugué un ratito. Avancé un poco, pero una cagada, y al pico lo terminó. Y el líquido que se desplazó hacia los lados lo recogió y peso, dándose cuenta que valía el peso del viejo culiao. Sí, sí. ¿Y cuándo anunciarán el GTA 6? Bueno, estoy chato el 5. Mientras sigáis jugando al 5, no va a pasar. Unas que salieron ahora y las del Hobbit. There's no limit to the number of characters you might encounter, the locations, or the stories you can tell in Hidden Door. Dios mío, hace falta que paguen unos 6 meses de sueldo en un solo mes para poder salir medianamente las deudas, weón. So you can play on desktop, you can play on your mobile device, you can play on a tablet. Puedes jugar en cualquier weá porque la weá no requiere mucho power. Brooklyn, pensé que era así como Dumbo esa weá, parecía Dumbo. Dumbo es un lado de Nueva York. Falta que anuncie nuevo Elder Scroll. Ah, ¿el Elder Scroll? ¿Ya lo anunciaron, po? ¿O ya lo mostraron? Ya mostraron Elder Scroll en el live pasado, no sé qué weá era. Ya Game. O sea, yo encuentro que es original, no, en el sentido de que no, esto no es como lo que hemos dicho, otro juego que es igual al otro juego, igual al otro. No, este es original. Para tiempos de hoy, o sea, hubiera salido en los 80, 70, 80. Hubiera sido otro más de esa época. Pero era el online, falta el 6. Ah, ya, dale. Ya lo descubrió ahorita Eureka y salió corriendo con la pichula fuera de la vista y paciencia de todas. ¿Skyrim? Sí, esa es la leyenda. Mira, está haciendo un código de Unity. Kles, vaya a hacer tu juego. Saludos, Kles. Vaya a ponerte con el juego programado por EA. Bueno, te compro los derechos. Si es que son baratos. Ahí caché, estimado. Está buena, pero yo quiero hacer el juego, el viejo, quiero hacerlo con el NES Maker, weón. Para que corra Nintendo la wea. Para poder hacer un juego en cartucho, weón. Sería la zona. Eso es un sueñito que algún día vamos a darnos el lujo de hacer. Fíchatelo, hermano, claro. Vamos, Kles. Desarrollalo. Hazlo por mí. Por JP Sote. Claro, ¿te imagináis? Y ahora anuncian Tetris 99 para PC. ¡Oh! Es que no, se corta las weas, weón. Tu madre. ¿Te imagináis, weón? Chiquillo, vamos a anunciar Tetris 99 para Steam. ¡Oh, weón! Sería una locura, weón. Es una consulta culiada que dice a ChatGPT así, bien random. Sí. Ja, dice. You made show production of Battle Pass reward? ¿Están hablando guas de pago? Oh God. Okay. Dakota, find my wallet. And for now, let's check out a new dungeon crawler from the Don't Starve devs at Clay Entertainment. Otro juego más por la rechucha. Vamos. Pero si existe 3099 para PC, ¿existe 3099 para PC? ¿Tiene crossplay con Switch? Listo, cagó. No, dicen que no, ya. No haga sufrir en que no, ya se compró la Switch, hay que esperar que llegue. Bueno, si no la vende, total. No es Tetris. ¡Ah! No es la misma weá. No es la misma weá. No, ña. Sí, dice Lion Love.
Hay una agua parecida, equivalente. Pero en funcionamiento es la misma agua, pero no es la misma weá. La Coca-Cola es la misma agua que la Pepsi. La misma weá. No es la misma weá. Ay, Dios mío. Esta weá se ve para mí que no la voy a jugar jamás en mi vida. No me va a alcanzar la vida para desocupar todos los juegos antes para poder jugar este, weón. Hago el juego si hacen la música JP. Ya, pues, weón. No hay problema. Yo te puedo ayudar con la parte creativa, así como... Si te digo, el juego del Cúculi Show de Game que no se terminó, que está en la etapa, yo tenía toda los jefes de cada etapa, el castillo Will y todas esas weas. Sí, el tema es... mi punto débil... Bueno, yo la programación sé que eventualmente podría hacerla, pero... Mi punto mayor débil es la gráfica, weón. Es lo mismo pero no es igual. Es lo mismo pero no es igual. Hay una canción así. Están el Tetris Effect y el Puyo Tetris. Los dos son bacanes, pero no son iguales al Tetris 99 exclusivo de Nintendo. Si es que no me sabe, weón. Oye, ya en un futuro cercano, no, parece que pasa esta semana de mierda. Tengo que sacar el resto de los videos y en uno va a salir, ven que no, con su colección compartes, para que estén atentos. Y su grandioso setup musical para jueguitos retro. ¿Hacer la gráfica o hacer el dibujo de la gráfica? La gráfica del juego me refiero. Todo lo que sea gráfico. Es mi punto débil, weón. Todo diseño gráfico, dibujo, toda esa weá, no, weón, me cuesta mucho. Todos los logos de Cúculi Show para mí son un parto, por eso ya trato de llegar a un momento de no diseñar más y quedarme con eso hecho nomás. Undead Inc. O sea, te quedaría como ET mítico. No sé si ET mítico, pero tendría que recurrir a... World Premiere. Tendría que recurrir a reskinear, como lo de JP 8 bit que camina y toda la weá en el juego que hizo el Vimur. Esa weá la hice yo. Thank you, and welcome to all of you who are starting your own franchises. Today I'm here yo así cambié frame por frame al Mega Man y puse mi wea. Que paja diseñar, weón, me paja hasta editar videos. Editar videos me gusta. No me da tanta paja como grabar las weas para los videos. No sé cómo explicarlo, weón. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, grabar Cúculi Show reseña, me encanta toda la parte delante de cámara, pero poner la cámara, poner el fondo, grabar, buscar el ángulo, toda esa mierda, oh, weón. A mí me gusta grabar y ahí quedan las weas, chucha, bueno, una cosa por otra. Que lata que haya cagado el E3 como evento, estas weas digitales no tienen el mismo sabor, weón. No, weón, se pierde el sabor así como de público en vivo. Quizá va a salir algo, bueno, el Game Awards sería lo más cercano a reemplazarlo. Director Coleman, hey, man, sir. Are you okay? I got a little bitten, but I'm hanging in there, Director. I'm all good. They have a cure upstairs. Estoy un poquito hecho mierda, pero estoy bien. Head back up. There is a shot with your name on it. Thanks, man. I mean, I was worried for a second there that Oh. Do you mind? I'm trying to run a business here. ¿Qué es esto, Dr. Jekyll, Get Mr. the Hyde? marketing team and those rookies back on the line in 10. Oh,
and an espresso. Pero Game Awards son weas que ya saben que existen, ¿no? Se supone que tiene World Exclusives, esa wea supuestamente nadie sabe lo que es. Salvo que se filtre. Si te Don Yaka, la gente no sabe. ¿Blade? No, Undead Incorporated, se lo habían dicho al comienzo. Chucha, me llama Alex, ¿qué quiere? ¿Aló? Chucha, ya, voy. Ya, gente, vengo al tiro, le voy a ir a darle el portón. World Premiere, díganme lo que pasa, gente, vengo al tiro, espero no caerme ahora. Ay. Okay, hey, look. I've been looking through Frank AI's data log, and I found a file named confidential, game trailer 44, codename Omicron Delta November, _ final, parenthesis, final, and parenthesis 2.0, _ revised.mp4. Now, it's important not to lose the trust of your AI assistant, so let's just watch it really quick. ¿Qué pasó en mi ausencia? ¿Pasó algo o no pasó nada? Yo creo que no pasó nada. Mira, Rhythm Heaven. Rhythm Heaven in Space, baby. 700, ¿qué 700 qué? Llegó la cita show, sí, se ve bueno. Se ve como un katana haciendo... ¡Ah! Mostraron algo bueno. Otro en Metroidvania en la lista. Ah, tiene pinta de armado final esto, ¿no? Una hora está bien, weón. Ah, no, todavía falta. Oye, no he buscado lo del Star Wars, weón. Más información de ese juego. ¿Qué es esto? ¿No Man's Sky? ¿Vuelve? Te moriste otro Metroidvania más. Bueno, Metroidvania es de nuestro agrado, generalmente. Anunciaron a Lone de Ark. No se echa muy lento, weón. Y el Lone de Ark ya está anunciado, weón. Cuando lleguen a Marte, weón. Oh, esa weá la vería cagado la risa. Estaría siguiéndola así como... como un reality show de ir a Marte, weón. Y mostraron un trailer de Kotor. Claro. Copyright, no. ¿Hay copyright? No, wey, po. El Mandaloriano. Deberían sacar un juego el Mandaloriano, weón. ¿Por qué no aprovechan los weones? Antes de que pase la moda. Me parece un poco... Si hubiera estado LucasArts, ya hubieran sacado juego Mandaloriano. ¿Qué pasado? Mañana sale un handheld de Asus, el ROG Ally, y cuesta 700. Yo elegí el Switch. $700, concha la lora. Pero es un handheld que weas que podéis jugar en otro lado, ¿o no? The Invisible. Sale para todas las weas menos para Switch. Este año. Coming up, we'll see a theme park builder that's only days away. No hay. Releasing on PC later this week, Park Beyond is a spiritual successor to classics like Roller Coaster Tycoon, Roller Coaster Tycoon 2, Roller Coaster Magnate 9, Roller Coaster Auto 47, and Roller Coaster God Emperor 40,000. Okay, let's not go off the rails. Look, as fun as the carnival is, we all know the games aren't the most balanced. Because basically, carnies are OP. Luckily for you, Lale, le compra la Leia, weón. Carpeta para guardar sus papeles veterinarios. Leia, eres muy malcriada, weón. Do you
No, es puro gastar plata. Creo que es suficiente con que tu mamá te compre todos los días esa weá de... ¿No le compraste este stick? The desire to move forward, to surpass our limitations, to take on challenges greater than ourselves. Iba a decir que no compraba Delta Stick y me dice no compré, pero compro mañana. Visioneers are architects who are dedicated to making their childhood dreams a reality. Empowered to ¿Qué le pasó a la ley a JP? No, que la Ale puro le compra weá a la ley. Want to offer the world their most beautiful memories. Free spirits in search of adventure and new challenges. Ale, eso te dice, pero en el fondo el veterinario no está ni ahí, weón. Yo voy a emular Switch, los precios están disponibles porque cuesta la mitad. Ah, ya, pero es que si tenéis manso PC, ¿para qué queréis dejar de eso, weón? La batería dura. Mandalorian The Game sería buenísimo, sí, que dure la batería. Porque cuesta la mitad. Oye, te sacaste un 0, esta guay se lavó. Así que espero que esté buena. Dale, dejó la tarjeta de crédito en la ropa que estaba en el lavadero. Otro World Premiere, gente, veamos qué pasa. Paisa, ah no, Paiso. Bacam, Bacom. Puta, no me tinca capaz, ni por si acaso. Porque cuesta la mitad, los juegos están caritos todavía. Puta la wea. ¿Cuándo van a bajar? ¿Cuándo van a bajar, caramba? Muy bien. Muy bien, muy bien. Elige un acompañante. Alpha Gameplay, no final, chucha, bueno. Hordas de enemigos. Cuesta la mitad, pero un juego cuesta una cuarta parte de la Switch. No se piratea la Switch. Dios mío, weón. Demasiado. ¿Qué mierda le pasa al micrófono? Está más choco que la chucha. Bueno, ya, pico. ¿Otro World Premiere? Oye, el World Premiere penca, weón. ¿Y hay que pagar para jugar online en la Switch? Sí. No todos los juegos, pero el Tetris sí. Le pegó con el poto. Un clásico, weón. No tiene ni poto la niña. La dura que Estados Unidos estaba barato las cosas de los juegos. Y emular solo te cuesta el hardware porque te puede apañar para otras cosas. Antes no se pagaba, pero Nintendo cayó al engaño de pagar online. Ya, dice Cinequil. Saludos a las 40 personas, deje su like, gente, 23 likes. Pero es baratísimo internet la Switch, ven que no es. Sí, sobre todo si así pack. O le compráis a un weón un cupo de familiar, está ahí cagado la risa. O alguien se raja como Lionheart. It's time we honor an overlooked hero, the noble delivery cyclist, powering the gig economy with their aching calves. Now, you might ask, hey Sean, are you just feeling a little guilty because you gave your credit card details to the AI assistant and now someone has to deliver the 57 parcels you ordered before you noticed? In short, yes. But this next exclusive is anything to go by. Vamos con juegos de la calidad de mis chistes, compartes. Espero que lo disfruten. Echemos una mirada. A Parcel Corps. Menos mal que en PC nunca hemos pagado todavía. Ahí está difícil, weón. No creo que llegue el momento que tengáis que pagar por online en PC. Espero que no llegue ese día, weón. Y si no, pico, nos ponemos, weón. Inventamos una guay, jugamos los juegos viejos una y otra vez, weón, online. Inquisitive Fear. My name is Will Barr, and that was an example of a micro teaser. Momento yankee. You see, when you're shilling on behalf of Está todo carito, estoy empezando seriamente a criar gallinas para hacerme rico vendiendo huevos. You have a finite amount of time to explain why discerning intellectual players, such as yourself,
Onda aquí pagamos desde 8 a 9 lucas en cuenta familiar con expansión al año y sin expansión en la mitad. Parcel Core. That's right, escape the mundanity of daily life and slip into the spandex of one of our many colorful bicycle messengers. Embrace the gig economy and forget the security, stable salary, and basic workplace rights less cool jobs offer as you race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from rooftops, startle pigeons. Well, it's kind of like a career in video game development, except without all the cool traversal stuff. Sí, ese tipo no anda en bicicleta, está fingiendo. Exploitation. But I digress. Sign a casual work agreement with one of 3 rival Tenía courier censurado algo, corporations, parece all vying to que become the tenían most algo de profitable marca. business in town. Ah, But bacán, be viste. warned, a maniacal scheme is afoot that threatens more than just the business model our protagonists Sí, una cuenta operate familiar, ¿cuántos cupos tiene? ¿Como 5 o más? So it's up to you, bicycle courier. ¡Qué To chucha! deliver this foot-long grilled chicken, cheese, and chorizo melt Oh, and me dio hambre. save the world. Ah, bacán. Bacán. Hi everyone, I'm Max from Buena Games, a two-man studio based in Sweden. Oh, el chancho volador, weón. Y una vez esa weá, weón, te depilaste las patas. Mira el maricón culiao. ¡Oh! Perdón, se me salió. ¿Por qué? No, las piernas. Son 8 cupos, 7 más el dueño de la cuenta, ¿viste, weón? 8 cupos, weón. Siri, señor Sánchez. Ya, maricón, culiao, ya. Estoy vendiendo una PS Vita con 250 GB para cubrir la Switch. Funates, show, termino. ¿Cómo van a funar a mí? ¿No van a funar estos juegos, weón? Se estaba afeitando las piernas. Esto es ñoño Gaming Show. Así es, comparte. Ah, Ignacio Sánchez ñoñoino. Igual tiene como el prospecto, weón. Cientos de juegos para PC, ¿eh? Halo, Sea of Thieves, ahora con Monkey Island, Jedi Fallen Order, It Takes Two. Oye, It Takes Two también podríamos jugar un día, weón. Starfield, Valorant, Discord, United Fabric Game con Game Pass, PC Game Pass, papu. Oh, don't mind Sean. He's just entering our PC Game Pass giveaway. No sé, dice. We've got a bunch of 1 month No subscriptions sé. for new members to try the service. ¿A cuánto? No To get a sé. chance of procuring one, visit the It URL Takes on 2 dicen que es screen bueno. now. Mega Man X9 se viene. Ahora sí, gente. Ahora sí será una sorpresa Mega Man X9. ¡Guau! Pero weón. Pero weón. Ya, Mega Man 12. Mega Man 05, weón. Full Co-op. Local y multiplayer. Esa weá es 20XX. ¿Todavía existe XX? Ah, ¿en la secuela o no? Oye, ¿todavía no salía el 20XX? ¡Mega Mode! No, esta weá es Mega Man X, weón. Para tu hueveo. Editor de niveles. Aló Capcom, llame a sus abogados. 30XX. Qué cuestión más pirata. Es una copia descarada esta weá. Es la secuela. Ah, ¿viste la secuela del 20XX? 30XX. ¡30XX! 9 de agosto para Switch y PC. Igual está para los que somos viudos de Mega Man X. Está interesante. Nunca he visto algo igual, dice Luis Pineda. Got good 228 rights. Great to be watching PC Gaming Show once again. Excellent work, Sean and Co. Qué guay más editada. And a little wealthier. Keep them coming. Z-Blaze Paladins writes, did Sean actually fire his team? Dick move, bro. Cha. Look. You have to understand that this show Es needs verdad to que me focus pidió todos los on buenos long-term que saco sustainability. huevos. Fired by Sean23 writes, I have sworn the blood oath. My vengeance will not be denied. Okay, Venganza no looks será like denegada. that's it. Our shout-out Aló, feature Crapcom. is broken. I'm so sorry. That's going to be all for shout-out. Yo lo tengo, ahora está en forma beta. Well, I'm Oye, seeing red la wea flags larga. across the board, and it's a real tragedy. Quizás Just dure hora y can't be media. helped. Just like I can't help wanting to see more previews. And with that, here's Creepy Jar's new sci-fi survival game, Chimera. Como hicieron estos güeyes para pasarse los derechos de autor de Capcom por el Jackson. Oye, como diría
Ignacio Sánchez, es lo mismo, pero no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Es igual, pero no es igual. ¿Eso es bueno o malo, Lion Sex? No lo sé. Depende. Lo sacaron cuando no estaban haciendo ni una hueá con Mega Man. Mira esas gráficas, papu. Muy estilizadas. Warning, military software detected. Top secret clearance required. Ahí tenemos un guiño, al que cachó, el que no, cagó. Cuando es muy largo, aburre, te sobreexige. Por más bueno que sea, a la larga aburre. Ah, no sé. Dígale eso a los pobres trabajadores que tienen que trabajar no sé cuántas horas al día. No como en Candy Ubu. Trabajan jornadas adecuadas y bonitas, claro. Quimera. El humo, porfa. El Inafune había sacado al Mighty. No tiene ni fecha ni una weá, chuchito, madre. Ay, Dios mío. Otra weá de piratitas. Gameplay. El gobierno me exigió el certificado a 40 horas y los culiados de la industria tienen hasta el 2029 para obtenerlo. Sí, weón, esa weá me carga, weón. Siempre el weón chico se lo carga, weón. En cambio, ¡ay! Hay que hacerle perdonazo a la ISAPRE, weón. ¡Ay! Anda toda traceta con una cuenta, conche tu madre. Monkey Island no, Monkey Island está en Sea of Thieves, po. Diría cosas de Las Vegas, pero no, mejor no. Me pueden jugar en contra. Qué injusto la. Pero esa weá parecía pasa en muchos lados, weón. ¿Y qué fue esa weá de Monkey que salió ahora? Una expansión para Sea of Thieves, donde vas a poder visitar los lugares y tener una historia relacionada con Monkey Island y salen los personajes y todo. Los personajes de las islas. Son siempre como tiradoras para arriba las músicas de los barcos. Shadow Cambi, 17 de agosto, ya no falta nada, el 19 de junio a la demo. Qué buenas plataformas. World Premiere. World Premiere. World Premiere. El Curiosity, esa onda. Curiosity Simulator. De los creadores de Exo 1, Exo 2, papu. Exoplaneta brutalmente realista. Ok, ahí tenía un simulador de Curiosity. ¿Alguno que Curiosity vaya así de rápido? Saludos a 35 personas que su like. Quemando llanta en Júpiter, papu. Exo Rally Championship. Hola, weón mala. Exo Rally Championship might be racing its way across the stars, but it's already raced its way into my heart. Oh, anyways, if you're not aware, I've got something of a history with the real-time strategy genre. Tiene algo de historia con un RTS ya, veamos qué RTS anuncia. Those same RTS games just so happen to be a valuable testing ground for world-leading AI research. Curious.
Can it be just a coincidence, then, that I'd end up the kind of man to name himself an AI visionary? I mean, probably. But what's no coincidence is my excitement for the eagerly anticipated RTS from former Warcraft and StarCraft devs at Frost Giant Studios. RTS de former trabajadores de Warcraft y StarCraft. We don't just get the chance to get some exclusive first look at some Stormgate gameplay, but we're also joined by Frost Giant's president and game director Tim Campbell here to veamos a ver si el juego está bueno. Stormgate will delight all minds. Presidente de Frost Giant Studios. Stormgate. Thanks, it's great to be here. Now, I've been following Stormgate for years, but for those of us who haven't, pero esta juega salió hace mucho tiempo. Stormgate is our modern take on the classic real-time strategy game formula. It's what we think of as a spiritual successor to franchises like Warcraft, StarCraft. O será un reboot de la wea. Real-time strategy games are the type of game. O por lo menos esa gráfica, ese logo me suena. So this classic RTS formula includes harvesting resources, building sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. What is it about Stormgate that's new? We believe that the RTS genre is something that should be enjoyed by players of all skill levels. And so we put a lot of effort into making sure that Stormgate feels good whether you're a pro with high technical skill. Hicimos el juego fácil para que lo puedan jugar todos los buenos y conozcan el género o no. Eso siempre cuando dicen queremos que sea para todos, no solamente los que sean buenos para los RTS, es como ya lo vamos a hacer súper fácil para que todos jueguen. A present to show today. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay. Vamos a mostrar gameplay, muestra el gameplay, se mejor buen team. Now this is something that we are big believers in at Frost Giant. We want to share this current state of the game today. Let's take a look. Veamos la wea. Oh, Tim, I'm so excited. And right away, this looks like an RTS. Tell me what we're seeing. Sí, se ve como un RTS, pero se ve como Warcraft 3, pues, weón. What you're seeing here is the human faction as they're se ve igual que Warcraft 3. Resources. They're starting to construct buildings. They actually build them by 3D printing them from the ground up. And you can see them now starting to train troops. Está buena esa la weá, la imprimen en 3D, así se puede ver en la base mientras está construyendo. Eso está diciendo. This looks like a scout unit? Yeah, that is literally a cybernetic dog with laser eyes. It is called the Scout. It's designed for early game. It's a unique unit to the human faction. Right. And you can see him now running through the base trying to see what information he can find. Pero a ti no te gusta el RTS, JP? A mí sí me gusta el RTS. ¿Quién ha dicho que no? It really is. Pobre Mr. Boy, siempre cree weas incorrectas. So it can actually sense units beyond its sight radius. So it's especially useful early on. So we're heading into what looks like the first engagement of this game. Uno de mis juegos favoritos de RTS, como dije. What we're seeing right here is the Red Scout getting surprised by a group of blue troops coming through the Light Force, which is the new train type and a twist on the tactical battlefield here. And how do these Light Force work? The Light Force lets smaller units move through them. They have concealment. It's allowed Blue to raid Red's base, in which case Red is barely getting a turret built with their speed building from their workers, another human faction advantage. And they're about to pop out a couple extra defenders. Así como que apareció la unidad. So we got these huge mechs, and I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue infantry. But can these red mechs get through the forest? No, they're too big to go through. They're heavy units. They're designed to use machine guns to go through groups of enemies, but they can't fit through the Light Force, which Blue knew and used to his advantage. Okay, so we're in mid-game. This is normally where you make some big tech decisions. What's Red up to? You're seeing Red commit to a tech path that gives them big battlefield mechs and air units like this. And it looks like they're just dropping right on top of Blue, who was killing a no deja mucho que chicken. desear si son gente que trabajó en StarCraft y en with Warcraft. A Viking helmet on it. Use your imagination. Stormgate's in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet. But imagine it as a big Mad Max Raider. It's the most threatening placeholder art for now. And oh, I see Red diving onto Blue. Saludos a más de 30 personas que suelen compartir. Estamos cerca de los 30 likes. Some classic high-level micro. It is. Estamos ya con todas las ganas que esta guasa cae. Estamos estudiando, quiero comer algo. Players can express themselves on the battlefield by maneuvering and how they interact with the battlefield. And here we have the final fight of the game, and it looks like Blue is coming up against those mechs. Red on the other side of the trees. Oh, wait, they can blast through them now? Oh, bueno, and Blue's dodging these enormous shots, and we can also see Blue swarming in on both sides. This is not looking good for Red. No, it's pretty grim. Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. El rojo está medio cagado. Here between two different forces coming in with a mobile pincer. Man. GG. And of course, there's the GGs. The most classic ending to an RTS game, GG. Get Tastosis on that stat. Outside of 1v1. Me dan ganas de jugar el Battlegrounds cuando esta wea. What you've seen today is just the tip of the iceberg. We have so much more in store. We're going to be revealing a bunch of stuff about solamente la Stormgate punta del the rest of iceberg. this year. We're introducing Muchas new cosas modes. más, We have free-player versus AI cooperative mode. We have team-based competitive modes. We're going to be sharing information about our storyline and campaign. We have new factions beyond humans that you just saw today. But Tim, what if I want to play the game right now?
If you want to play the game as soon as possible, you wish list Stormgate on Steam and you go to playstormgate.com to sign up for the beta. We're starting closed testing in July. A la beta. Once again, go to Steam and wish list Stormgate. Tim, thank you so much again for joining us, not just to talk about the 1v1 footage you shared, but the future content plans of Stormgate. It makes the RTS players' dreams come true. Which might not be your dreams. I mean, your dreams might be filled with gloriously grimy Deus Ex-inspired sci-fi fisticuffs with a fiendishly Star Wars vibe to it. If so, get a load of this latest trailer. Star Wars vibe. Run. Algún lugar en el sistema sabrán. Esto es como Homero Simpson. Oh no, no, no vean esto, niños. No, no vean esto, niños. No, no. Solamente la puntita. ¿A todo esto cómo te dio la cafetería Lion? No, dicen esa chucha madre. Oye, esto es como la gráfica Dark Forces. Ok, un FPS pixelado, o sea, tipo de la época antigua. Sí, no, sí, sí. Y el 1 de septiembre, Early Access, gente. Ok. Men, you are about to embark upon the great crusade towards which we have striven these many Ya que months. se acabe, weón, ya me The cansé. eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. I have full confidence in your courage, devotion to duty, and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Jiji. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué hace esta wea acá? ¡Conchito madre! Ya. Hola Pablo, ¿cómo le va? Che, tu madre. Supongo que ese sí, que le ha ido bien, la XDDD. Ahí lo borré. No sé por qué estaba eso en el OS. Tenemos otro jueguito de guerra. ¡Ven a jugar a la guerra! ¡Oh! Mi país es más valiente y de sangre más caliente, crujen desde la televisión. Ahora sí será una sorpresa, Medal of Honor. Hell Let Loose. Team 17. Ches, madre. Mira el calzoncito, papú. Va súper bien en la cafetería desde que le puse Sodexo. Ha subido harto en popularidad. Pero qué campeón. Atomic Picnic. Mira, Roberto Manfinfla The Game, papú. Aventura gráfica, Roberto Manfinfla, me cago.
¿Qué es eso, weón? Cartoon Network. Solamente monos nuevos que no cacho. Qué buena noticia, Lion 6. Una. Madre, weón. Madre, otro juego de granja. Ah, fizeste bom negócio. Esse é o meu Caucho. grande. Buena, Rakis, culiao, tenés tu juego, weón. Un Civilization like. Me gustaba esa mono, lo daban en la mañana en Cartoon Network, es Brazuca. Puente Alto de Game, Gaucho, pues weón. Tenía buena cara de mexicano, pero no, es Gaucho. No balance. As an AI, I have no need for material possessions. But, good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional Parece que content el mañana se nos by quedó following raja. instructions on the screen. Oye, If cansa this tanto fab. product and or service stimulates your orbital cortex, Por fin logramos follow the igualar los likes con la instructions on gente, the gracias screen. gente, se agradece. Frank, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. It's Hemos just a visto shame our cosas muy viewers at home bacanas. can't get their hands on some of that bleeding edge hardware. Your concerns are both unnecessary and convenient, Sean. As the long-term vanguard of gaming, Alienware continues to offer high-end PC hardware. Considering their extraterrestrial origins, it comes as no surprise. Look, I don't know how to tell you this, Frankie, but they're not actually made by aliens. Websites in my trading model contain compelling evidence to the contrary, Sean. seguimos The con los truth diálogos. is out there. Great. But let's do some truth-telling of our own and hear what Alienware is offering the folks at home. ¿Qué nos traen los tipos de la weá de los aliens? Alienware has been a part of my Alienware. professional life for a Ah, while now. comerciales. From the games you play to what you do El for presentador work. está That's cosplayando a very Steve Jobs y de hardware Amea, sí, sí. intensive. Using Alienware, you get a performance that is very, very difficult to match. It doesn't have just the kind of like generic gamer look to it. Literally everything I do is powered by Alienware, and it just makes me so happy. Bien por ti, pues, weón. Y 9, proceso, scan to enter. Don't miss your shot at Alienware giveaway goodness. Scan that code now. I mean, Frankie, can you believe this? We got Ya, an el que no Alienware escanea la weá, ¿tú qué M18 podés ganar? laptop with an Intel Core i9 processor for the fine price point of $3. Oh, it's enough to get anyone's blood pumping. As you know, Sean, I'm a network of predictive algorithms and generative software. I am fundamentally incapable of belief. Look, I understand. I but- also don't have blood. But Would you like me to procure blood, Sean? God, no, absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. So, what's next? Vampiro Survivors. What is a little awkward? Sobrevivientes vampiros. Let's have a look. Vale, ya que at some estamos acá, incoming weón, no puedo durar más de DLC una hora y for media. Vampire Estoy muriendo, Survivors. Oh boy. Ah, el límite debería ser hora y media, weón. El resto es ilegal. What if we gave it a spin? Este chucho viejito está girando caleta. Chavales. Oh, qué paja, gente, qué paja más grande. Golden Devil, Cosmic Finger. Gente, ya perdí la concentración. ¿Y ustedes? ¿Ya se fueron también? ¿Murieron como yo? Un update. Ah, ok. Bien por ustedes. We are only a couple months out from the full release of Baldur's Gate 3. Baldur's I Gate. literally cannot tell you how excited I am to try out some of the character builds Bullet we've got going on hell. up here. I'm thinking of running like a Oye, no había main cachado que en el tank trailer de kind of Monkey Island salía vibe. Murray, weón. Wait, Frank, can you generate like an awesome character art for me in like a D&D style? Like, look, I want to be a wizard, like fully Gandalf out with like a staff. Está convirtiendo que quiere ser un blasting mago y la spells weá. like that. Can you like give me a sample piece of art? One moment. Here you are, Sean. Chucha. Oh, dear God. This was generated in seconds, while a professional artist's work would take hours, if not days. Y ya.
unidad de Cúculi Show. Salió pegado en la pared. Sí. Un mago que tira Kumi la wea. I do. Tiene un profesional como para comparar. Here's an original animation for Larian's Baldur's Gate 3. My fellow adventurers, the road to Baldur's Gate has been long. We have fought ¿Está en agosto el update de Monkey parece? Sí, parece que sí. Así que hay que empezar a bajar el jueguito para Game Pass. ¿Cuánto falta? Bueno, no sé. Los videos del canal tienen mejores efectos que el set virtual. Había algo acá en parte de esa Sordan, o sea, además del Instagram, no te No, first I will incapacitate him with a fit of hideous laughter. Then we will fill his bog with grease and set it on fire. And if he attempts to escape the blaze, fear not, for I will keep my eye out for him. Please don't. Even Lae'zel's puns are more amusing. ¿Por qué todos tienen cagado el ojo? Among Githyanki, I am considered ¡El extremely ojito! humorous. Enough! We must defeat this foe. Somewhere within these twisted swamps dwells a hag who possesses a potent potion, an elixir that could grant us the ability to converse with the creature. However, attaining it will necessitate. Ojalá no pese más de 100 GB el juego de los piratas. Yo creo que sí, weón. Chucha, esta weón no vale ya. Steel your nerves, friends. I will now attempt to reason with the creature. Qué bueno. Most mighty beast. Sé que sabes que también termine esto, me voy a ir a comer todo lo que queda puré, aunque quede una cagada. Puro pico en el ojo del juego. ¡Oiga! Se le arregló el ojito. El sapo, mira el sapo blanco, weón, la weá escasa. Cacha el sapo color piel, la weá escasísima. ¡Oh no! Level up. Lamentable. Cities are incredibly hard to make in RPGs because you have to make sure that every single nook and cranny has something to do. You have to make sure that it's different, so you have to be incredibly creative. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which it originally wasn't. No, ese weón tiene pinta de matar a alguien algún día. And if the mix doesn't work, we start over. At some point, he said, like, una can't partida we de just rol connect cualquiera. everything? And that was a very interesting day. One of the things that's done is it's brought a level of believability and immersion and also complexity that wouldn't have been there otherwise. Now it was this seamless, giant organism, and it really, really felt good. It's been able to look out of a window and see down the city slopes. ¿Qué era esa última animación? Se supone que era del juego anterior. They might be running around down there. No me acuerdo el nombre, pero lo nombraron. As a painting almost. You start with a sketch, very Quizá fue un huevo nomás. And then you just start adding layers and layers. We can put lots more of the city onto the screen. Mira, William Shakespeare mezclado tuvo un hijo con el coronel Sanders, weón. Do something that is more immersive, richer, has more. Mira, pero qué maravilla ser humano, weón. You are walking around a place where there are lots and lots of people living their actual lives. You have crowds that are walking around, can talk to pretty much anybody, and they react to every single thing. It's very alive. Baldur's Gate, ese estimado en Kilo, muy bien, gracias a Kles. Has got a story to them. Oh, me tuve comido más que aquí en Estados Unidos. Comí un puro día. Really matter. You can really feel the conclusion of everything just gathering there. We actually build anticipation through all these characters that you've met, through all these situations that you've been through. Hay cualquier personaje, cualquier aventura, cualquier lugar, es una locura, muy abierto el mundo, ser o no ser, esa es la weá y tantas otras weas que inventé. Yo soy pelado, pero tengo la masa para compensar. También soy pelado de abajo y también tengo otra cosa para compensar. During production, we felt like the city was our destination. We spent, I think, 3 times, 4 times as much. El Vampire Survivor me está hueviendo que había anunciado ese animado ese juego. The feeling of walking in there. No, lo mostraron después del Vampire Survivors. No, el Baldur's Gate. Constant
jostling of things that are very much of the real world, and then you can indulge in the completely fantastical. And then when you walk into the city, the noise of everybody talking to each other, the knowledge that todos everywhere hablan, you sí, look, hay mucha you can go there and you can do something. The knowledge that you can fly through it. It's great. So the thing that I was the most afraid of when we started making this game turned out to be the thing that I'm the most proud of. Eran puros mailware culiados. No ando ni en Uber. Baldur's Gate 3, 31 de agosto de 2023. ¿Y la hamburguesa Five Guys? Sí, exquisito, weón. Classic RPG series out of a 2-decade retirement when Baldur's Gate 3 finally releases on August 31st. Up next, we're forging ahead with more fantasy as flame-headed fighters face ferocious foes. En ese restaurante chico te dan maní gratis, weón. Y maní en la cáscara. What's a roguelike without an onslaught of algorithmic terrors? Caché que TikTok, caché que fui a un Five Guys, pues empezaron a salir TikToks de Five Guys. Y decían que ponían los ingredientes así en el pasillo para que la gente supiera que estaban frescos recién llegados, una wea así. Viste que salen así como sacos y weas así, entonces por ese lado lo mostraban ahí en el TikTok. Y eso es también con lo de el maní también, pues bueno. Estaba bacán igual lo del maní gratis, weón. ¿No arrancaste con un tenedor abierto de Estados Unidos? No arrasé ni con ningún tenedor abierto porque cuando lo googleaba todos decían vale callampa, vale callampa. Cuando estuve en Universal había uno italiano al lado del hotel que estuvimos a punto de ir, pero como decían no vale callampa, mejor anda a comer a otro lado, una agua normal, dijimos ya chao. Porque no sé, pues bueno. O sea, si hubiéramos tenido mucho tiempo y mucha plata, yo creo que hubiéramos ido para probarlo, pero gastar plata en una agua que no sabes si te va a gustar y tiene mala crítica, no, chao. Escuché el tenedor abierto y llegué. Oh, saludos Metal Chef Chile, ¿cómo le va, Roberto, querido? World Premiere, bienvenido a esta basofia que nunca nos sacaba nunca, weón. Así que por eso no fui. Y habían hartos tenedores abiertos ahí cerca del hotel de Universal Studios. Pero eran demasiado baratos, pues era así como, weón, $15 la entrada, qué sé yo. Entonces decía, no, weón. Había un museo cerca igual, pero tampoco fuimos por falta de plata, que era así como de todas las weas recuperadas del Titanic, una wea así. Un museo de puras weas recuperadas del Titanic. Viene acá acostado aún, está helado Santiago, saludos a todos, saludos. Acá está rico como siempre, está de terrenal. Está con polerita, padre. Un poquito valorado, pero no, más rato va a bajar el viento. Así que estamos rezando que esta cosa se acabe luego, lo que sigue estudiando. Después de la carrera piensa volver a Santiago JP. No. Yo no viajé por la carrera fue porque justo estaba acá. No. Nunca me vine a estudiar aquí por la carrera, ni cagando. In Macabre, you and your friends will team up to confront interdimensional terrors, venturing deep into unstable time-risk tasks with uncovering the source of terrifying anomalies. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, this exclusive debut will be out later this year in early access. Vamos con otro World Premiere, gente. Don't have any signal. Not even one bar, there's nothing. I can't Otro get de miedo, de misterio. Still Extraction Horror. No, esta pasar piola no, ahí me voy a la chucha. Nada va a superar a Nicolas Cage en Dead for Daylight, papu. ¿O no? ¿O sí? No lo sabes. Come on. You freeze to death out here. I suppose you're looking for the lodge. Here, take this. I call it the atomic space shifter. If anything goes wrong, not that it will, I can pull you back out. Mira esos tubos al vacío, papá. Así que no está para nada pensado que yo vuelva a Santiago, estimado en esa noche. Yo estoy estancadísimo. Feliz aquí en Iquique, mientras de la plata. Si no me voy a ir a comprar una casa, pues weón. Para el huevo. Ya estamos a punto, ya unos meses más y van a faltar solamente 28 años por pagar, weón. No vamos a dar ni cuenta y va a estar pagada la weá, weón. Si no tuviera que gastar la plata en el hipotecario, weón, estaría viviendo el sueño, weón. Pero bueno, así es la vida.
Era eso, botar la plata en arriendo. Acá por lo menos después de unos años la weá ya dejó de pagar. Así que... ¡Ay! ¡Gemelo! ¡Oh! ¿Y esto es como en Australia? ¿Australia Horror Story? 28 años pagándole al banco, así es. No falta nada para pagar el JP. Oye, eran 30, no me quisieron dar 20 maricones, así como, ah, no, 20 somos más jodidos, no, 30 nomás, y te obligan a tomar 30 los chuchos de su madre, weón. Los 20 no salían muchas lucas más, ¿no? Así como 50 lucas más al mes, pero los buenos obviamente te quieren tener las weas más años agarrados, así son los maricones. Otra World Premiere, gente, veamos qué más nos espera. Pero bueno, 28 años no más ni cuenta, chiquillo, y haber pasado volando, weón. We thought we had billions of years before our sun died. Nosotros queremos comprar un terrenito por acá. Ah, pero en el sur es más barato. Vos comparte, sobre todo en un lugar así como parcela o lugar así alejado de la ciudad. Oh, weones, llegar y comprar. Muy alcanzado hasta sin crédito, yo creo. Y no, ahí tenéis la mano, ni el sur es más fácil, acá ni más complicado. O sea, hay parcelas, pero muy alejadas de la ciudad, y acá en el desierto no tiene sentido estar tan alejado de la ciudad. Donde yo creo que si hubiera comprado una parcela ahí como por unos kilómetros más para el norte, weón, me salía una quinta parte de lo que me salió de la casa. Si es que no una sexta. No, puede ser la décima parte. Pero... no, en el sur la mano es esa, comprarse un terreno y hacerse una casita uno, weón, y chao. Acá que ya no hay espacio, weón. No queda espacio para hacer casas. Las casas que hay las están vendiendo y la agarra un edificio, las compra un lote, hace un edificio y listo, weón. No hay espacio para casas nuevas, weón. Bien, mira, el sur hay islas que se están empezando a lotear sus terrenos con el fin de poblarlas. Sí, weón, si esa weá en la mano, pues bueno, y te sale baratísimo, baratísimo. La única paja es la weá de la luz, del agua, pero generalmente esa weá ya cuando empieza a llegar la gente llegan de por sí, weón. Sí, el clima, otra wea, no hay como discutirlo. Ahí podéis sacar agua del río y chao, está del otro lado. Acá no, hay que sacar agua de la caca, del meado. Earthless. Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Up next, tie on those togas and make merry with fine wine. Nueva Roma, Nova Roma. Así, gente. Esto también me parece haberlo visto alguna vez, ¿eh? Me parece... Ah, no, dice World Premiere, pero creía haberlo visto alguna vez algo parecido. Ah, no, era el trailer de Age of Empires de la otra vez, ya, sí. Este juego para Nintendo Switch, papú. Tiene toda la pinta de los developers de Kingdoms and Castles, de los developers de Temple Run. Viene esta weá. Oh, la weá penca, conche de mi madre. No es por echar abajo la pega a los cabros, pero no es lo mío, weón. Para nada. Palabra, gente. No sé qué decir de esto. Saludos a las 30 personas. Gracias, por fin pasamos los likes a la gente. Se agradece, compartes. Los dioses. La agua se inunda. Roma no se hizo en un día, pero en este caso sí. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que parece que ya falta poco. Bueno, esa nunca esta weá va a durar 2 horas. ¿Qué es criterio, conche tu madre? Me interesa. ¿Te interesa esta weá? ¿En serio? Muy helado por allá, Hamdi. Oye, en Punta Arena es otra weá, weón. Qué manera de correr viento y frío y la puta madre, weón. ¿No sale para Switch esa weá? Ah, no, verdad que esta weá es PC Gaming Show. World Premiere, gente, otro más. 7 grados de aumento para las casas. Sí. A ver. An Epic Survival Strategy Game. Ok. También de noruego, así como europeo, o puro weyando. Oh, Sherlock Holmes, has vuelto de más allá, papú.
All we want is to return home. Solamente quiero regresar a casa. To the newborn Czechoslovakia, we fought for. Esta wea Brothers, subió de presupuesto en una palabra a otra. Esa wea es full motion video, ¿cierto? Si no, ya me estoy cagando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Full motion video. None of us thought this part of the journey would be the most difficult. We still hope to see our home once again. Márcate una desesperada misión. Across the endless snowfields of Siberia. Comandos 4. Yo no sé qué comandos quedamos. By the red and white armies. ¿Te imaginas ahí? Señor, sí, ahora. My army en tren. In a harsh winter. ¡Qué mierda! Far from our Tíranos a huelga, esta bueno, puedo durar más de horas. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. Surrounded by wilderness, we manage in order to survive. This is our last chance. Our last train home. Ay, no sé qué. Al final es full motion video, ¿o no? O se ve muy realista algunas escenas, weón. O será que la baja resolución me está haciendo pasar vergüenza. Y parece así como un video, pero no, ese weón no es video, ¿cierto? No, ni nada. Pero la otra escena que se ve en harto, sí. El último tren a casa. Se ve Pairing squad tactics with historic inspiration, Last Train Home is based on real events in the aftermath of World War I. Está basado en historias reales, eventos reales de la World War I, de la Primera Guerra Mundial. Some Mundial. dating as recently as 2023. Whether any train home Ya is está truly bien beloved adelanto. Me interesó remains también. the Sí, ese está subject of interesante, weón. academic debate. History is clear on one thing though. Puppets can't Esta be que se luce trusted. con los ojos azules, weón. As proof, watch as Sesame Street meets survival horror. Survival in my horror, friendly otro más. neighborhood. Paremos huevo. Otro survival horror, gente. MFN. Mucho funk New York. Mucho funk nuevo. No sé qué es esta weá, weón. Me asusta, pero me gusta. Raise the curtain. Bring up the lights. The neighborhood is coming to town. ¡Oh no! Plaza Sésamo pasó al dominio público, weón. Hoy, weón, cuando Plaza Sésamo pasa al dominio público, weón, se vienen los juegos de horror de la puta madre, conche su madre. Let's do this. Vamos, muere Elmo. Muere Alberto. Muere... no sé cómo se llama el resto. Abelardo, Abelardo, no, Abelardo. Oh, esta wea. Yo, ¿cachai que Elmo sabe dónde vives? ¿Cachai que hay un episodio, no, las weas que uno termina viendo en YouTube a veces? Hay un episodio en que aparecen como todos los parientes de Big Bird y sale Abelardo y sale el pájaro de, no sé, de España parece, no sé qué wea. Que parece que son primos, weón. Entonces, ahí aparece hablando español Abelardo y el otro weón en el otro idioma culiado, no sé. La wea, la veía volar, lo encontré el medio crossover, weón. El crossover más ambicioso de la historia, weón. Abelardo con Big Bird y el otro pájaro culiado que no sé cómo se llama, weón. No sé si había otro pájaro más, pero parece que eran 3. Dios mío, weón. Otro juego de carrera. Ya, Chele, claro, entrega el paquete, chuche tu madre. Lion Love dice, yo vi ese crossover. ¿Y dónde lo viste? ¿En la tele o en YouTube como yo? Estimado Lionheart. ¡Terminen la weá! No, aguanté suficientemente la respiración para ese grito, así que vamos de nuevo. Que alguien active el reloj. Cronómetro. Terminen la weá.
critics looking? Are we like doing numbers? We're attracting considerable viewership, Sean. However, I've identified a simple programming adjustment to target underrepresented segments of our audience demographic. Shall I execute it? Well, hell yeah, let's do it. Ah, ¡Chucha madre! ¡Qué mierda! Very smart. Just not really Oh, sure this is weón. my vibe, but Espérate, since we're on me time distraje. crunch, let's see what's next for some Oye, cuando yo haga eso Nautica podría Lights subir los in subs como space ese with a weón. trailer for Breath Edge 2. Pero mira esa weá, hermano. Es como la toa. World Premiere, chucho, otra vez. Terminen la weá. ¡Qué chucha! ¿Qué fue esa weá? Medio bonita la gráfica. Otro Stardew Valley, papú. Ya lo saben. ¿Qué fue esa wea? Estamos subiendo el rating. Encontró el secreto para subir el rating, guacho. Mira cómo movía el poto. Oh my god. Missile Children. Ah, no. Qué terrible. Pasa. Oye, está interesante esta wea. Niños desaparecidos, weón. La wea se volvió extraña. Un perro musculoso. Oye, me picó este juego. ¿Cómo se llama? No lo voy a jugar, obviamente, en un futuro cercano, pero para un día a ver si tengo un flashback de que alguna vez vi esta wea. Bloomtown, a different story. Bloomtown, acuérdese, gente. Bloomtown. Man, there are so many Ese juego great me gustó video al tiro, games está in this bueno, year's weón. show. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular substance composed of mineral particles. I hate It is finer than sand. gravel, but coarser no? than silt. Yes. But Duna? it's also Duna. a brand new survival game set in an alternate history where Austro-Hungarian Ah, no, se llama soldiers Sand. level Ah, que lo space mostraron out también. across alien deserts. Así que no vayan a poner I World don't Premiere. Esta wea understand la that habían mostrado, estoy casi seguro. Would you like to hear more about sand types? Oh, no need. I'm about to know plenty. Let's take a look at sand. Oye, esto no es World Premiere, weón. O había un juego parecido a Sand, pero con otro nombre. Quizá. Tiny Build. No, si esta weón, Tiny Build salió 500.000 veces. Entre ayer y hoy día, weón. Proudly made in Ucrania. Oh, ta madre, weón. Si Sand lo mostraron, weón. Creo. Es que no he visto. Bueno. ¿El animador? Copa pequeña. ¿Cómo está quedando? ¿Cómo le va a compartir? Aquí estamos viendo Sand. Ahora no recuerdo haber visto un weón con la mansa pipa. Qué sé yo. World Premiere. Завітайте в Лазуровий порт. У нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно! Замовлю собі багатського м'яса та пива. А ви що, хлопці? У нас найліпші? Шампанський, приморський поле. А ти ж, Петро? Як сам? Маленьку бану. Ти ж ресторани не бачиш. Може ресторан бути найліпшим, ніж у бану, що немає. Що ти No me ha pasado nada. No me ha pasado nada. Anything chatter.
Vamos, gente. World Premiere, bueno, es como higiénica. Todas las weas le ponen 10 de 10. Ya, esta wea sí que la habíamos visto, weón. La wea con las patas, con la casa arriba. Ah, no, la otra wea era otra wea. Era otra wea con patas y tenía una casa arriba. Ya, quizás sí es un World Premiere, qué sé yo, weón. A la chucha, ya da lo mismo. Weón. Todos los juegos son de Tiny Build ahora, weón. Ay, qué terrible. La ley ya le dio rabia. Ay, Dios mío, weón. Welcome, we are open. ¿Quién será el que está viendo esta weá? Ah, ¿será la mina? ¿La misma mina puede ser? Dune Awakening. Dune. Aquí estamos hablando weá seria, pues chucha y tu madre. Un nuevo RTS de Dune. Es un RTS, ¿cierto? Awakening. That's a little literal, don't you think? But what if we had like? Creo que también la habían anunciado, pero costumes? Vamos, muéstrame gameplay. Dude, got some really cool costumes. We have the still ya, suits, muestra la wea, chucha tu madre. Oh my god, I could dress up maybe as like a giant sandworm. It will require 3 million teraflops of processing power to render you as a sandworm, Sean. I mean, don't worry about it. We can. Ya salió hace rato, dice, ¿viste? No lo he jugado. ¿Será el DLC entonces? Like Frankie and I used to do. Like, nueva plataforma también. You, like the real Frankie with the fun hair who's not a computer. Oh, man, there was this one year where she was a shark. And then, and she was like a mech pilot. And I had a spaceship. And there was this other time with togas, and I had this sí, me acuerdo. Cuando vino el avión. Anyways, just forget it. I'm living in the past. I shouldn't even miss this stuff. I mean, we're adults, right? ¿DLC? No dijeron nada al final, weón. ¿Qué chucha? Do you still want to do Oye, el croma en la guata, weón. ¿Cacharon el croma en la guata? Dress up, it's so bad. I'm sorry. I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Dune cosplay stuff. Se viene el cosplay de Dune. Chucha, un Harkonnen, qué mierda. Oye, que se ve chica ahora la weón. An exclusive interview with the team making a survival MMO that's more sought after than a suitcase stuffed with spice melange. It's Dune Awakening. Parece que no salió, dijo. O sí salió. ¿No? Dune Awakening. Oh, Sand. Pasamos del Sand, que es la versión bajo presupuesto, a la versión alto presupuesto de Dune, se supone. My name's Joel Bylos. I'm the creative director on Dune Awakening. So Dune Awakening is a survival, open world, massively multiplayer game. It is a game no es RTS. Es como un open world. Ya, es distinto entonces. Ven que no, ¿cómo se llama el RTS? Tiene otro nombre seguramente. Mira, tiene todos los libros del Dune, el cochino culeado. ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está Dune 2 ahí? El Dune 1, weón, de Virgin Games. No, no era Cryo Games. ¿Cryo Games? ¿Cómo se llama? Cryo. Y puro Doom moderno, eres un poser, huele. Ah, es otro entonces sí, no es RTS. Acción tercera persona. MMO, multiplayer supongo, mundo abierto y toda la wea. Pensé que era el Spice Wars. In order to harvest with your guild, and you see in the distance another guild coming towards you, and just as you clash, you hear the rumble of a sandworm coming. That's combat in Dune Awakening. My name is Viljar Sommerbach. I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the desert, surviving, clinging to life. Veamos qué pasa, cómo le da el juego. You might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms. Hablan de Arrakis y Arrakis no está. Water. It's a constant threat against survival. The sandworm, every time you try to cross the desert, the sandworm will come. You will sometimes outrun it, sometimes you may not. Totalmente basado en las nuevas películas. Dune Awakening is built upon a foundation of 5 pillars. Survival, which is obviously everything you'd expect to see in a survival game. It's water discipline, it's the surviving the sandstorms that sweep across Arrakis.
El Che Marinero desapareció justo cuando estaban hablando del gameplay of the game. It's about, siding with one of the factions, thinking about how they work together, perhaps assassinating members of the other factions. Then there's infinite exploration. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. We have a concept called the Coriolis storm, and when it sweeps across the landscape, the sands shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and abilities all working together. Es como un Fallout 76 del Doom, ¿no? And finally, we have expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character creation. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Podéis ser la guay que queráis. Ser un chucha de su madre o no. Fallout 76 no existe, culiao. Sí existe, weón. So the journey of the player, we've divided that into 4 parts. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging on to life. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is in the clear. Then, in the expand phase, you lift your gaze and you look around and see that others have stuff as well, and you might want to take their stuff. Then, in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild. Then, the goal is to control the flow of spies on Arrakis. However, you're never safe. There's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command? So the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over with quickly, because not only are you fighting human combatants, but the planet Arrakis itself is the greatest protagonist. Bueno, igual tiene pinta de que ya falta poco, como ya volvió la animadora real. Ya sacaron a la IA. Veamos qué pasa. Se acabó, se acabó. PC Gamer, PC Gaming, PC. And with that, the PC Gaming Show 2023 is done. Listo, se acabó. What a show it was. And what a lesson for me, honestly. AI excels plenty, but only an absolute doofus would think it can replace the human touch. I mean, you'd have to be an irredeemable bozo, like a real human dumpster to pull that. So that's the end of Frank AI? You are getting the band back together? I mean, yeah, if we get another show next year, then yeah, you betcha. If? Well, Dakota, you guy's pretty smart. I mean, I think he's actually the CEO now of PC Gamer and all subsidiary publications and IPs. I think he's got some really great ideas, but he also caddies for some very influential people on the golf course. Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Bye-bye. Nos vemos el próximo año, weón. Bye. Chao, ya quiere puro ir la weón también. Sáquenme esta ropa culiada, weón, me quiero ir. Quiero volver a mi Instagram, a mi vida cómoda. Qué chucha, más tieso que la mierda. Camera speed. Tuvo pre-show y post-show para el juego. Se rajó JP. Sí, ya gente. Me quedaría... Ah, no, son los bloopers. Me quedaría hablando con ustedes, gente, pero tengo que retirarme. Ya es muy tarde. Cuídensela. Nos estamos viendo. Están cagados la risa aquí grabando la weá. Ah, mira cómo está todo grabado. Papú, matando la magia. Ya, gente, yo creo que por esto hemos terminado este 9-3 de este año. Salvo que se me caiga la clase del lunes y podamos ver Crapcom. Si no, lo vamos a dejar hasta aquí nomás. Así que nos vamos con la canción hecha la rápida para variar. Gracias a todos por sus likes, gente. Me voy, como les digo, porque tengo que estudiar. Si no, me quedaría conversando con ustedes, gente. Cuídensela mucho. No la presten siempre. Solamente si hace falta, ¿ya? Cuídensela. Hay que poner un aviso de bomba, chao. Cuídense. Chao, cabros. Pero podéis ver la grabación, no tiene la misma gracia. No tiene la misma weá. Ya, cuídense la gente. Nos vemos. Chao, 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 chao. Este puede ser la última vez que se escuche este tema. Este temita. Bye, bye. L3 ya está muerto. Merece este segundo de silencio. Qué decepción, mi canción ya no sirve.
hay que cambiarla porque el Game Pass ya parte. Esto no es el E3, esto es el Game Pass. ¿Qué podrá suceder en el Summer Game Pass? Este año no podré todo reaccionar porque es un despelote total. Además mi horario de clases no da, así que vamos por el jueves y el fin de semana. Esto no es el E3, esto es el Game Pass. ¿Qué podrá suceder en el Summer Game Pass? Viene Xbox y el ñoño a Hudson Direct. También Devolver y ese show para PC. El Future Game Show y Ubisoft también. Y Nintendo no sacó ningún direct. Esto no es el